Buenas noches, yo soy Patria, soy el subintendente Julián Carvajal de la Dirección de Antinarcóticos y pues vamos a hablar del tema de la legislación educativa. Vamos a hablar de dos unidades que nos colocó el tutor y pues empezamos. La legislación educativa tiene como una serie de herramientas para orientar una misión como educador, fuentes normativas nacionales y universales que sustentan el derecho a la educación. El derecho a la educación es la posibilidad de acceder libremente a una educación integral y con calidad. Dentro de la legislación educativa sabemos de que es un conjunto de normas de los diferentes estados y la sociedad en general que consagran para conocer y garantizar el acceso y permanencia y movilidad de los individuos dentro de un sistema educativo, o sea, poder salir de un colegio y llegar a otro sin ningún inconveniente. La Constitución Política de Colombia consagra en sus artículos 44 y 45 los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, al derecho a la vida, a la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, a un nombre y nacionalidad y a tener una familia, no ser separados de ella y al cuidado y amor. Entonces ahí en el artículo 44 y 45 vela por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la educación es un ejemplo con el cual están comprometidos el Estado, la familia y la sociedad. Esto explica la necesidad de estudiar la legislación colombiana que formaliza el reglamento y hace real el derecho a los entes educativos. Sabemos también que en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todas las personas tienen derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y esto será obligatorio. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dársele a cada uno de sus hijos. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos. Los derechos fundamentales, sabemos que son 30 y fueron creados en 1948, están consagrados en la Declaración Universal y también están consagrados en Colombia en la Constitución Política de 1991, Carta Magna, Ley de Leyes. El derecho a la educación está relacionado con el derecho a escoger el tipo de educación adecuado y también tiene que tener un derecho a un ambiente familiar adecuado que propende a un óptimo proceso del aprendizaje en el individuo o la persona. El ambiente familiar tolerante e incluyente en las instituciones educativas debe ser inclusivo y también debemos mirar que debe haber un respeto por la vida y también respetar la vida privada y debe ser constante. La Constitución Política de Colombia nos hace responsables de la educación a tres partes, que son el Estado como primera medida, la familia como primera medida, el Estado y la sociedad. Entonces es un triángulo que debe manejarse y que debemos estar pendientes. ¿Qué responsabilidades debe garantizar el derecho a la educación? El Estado debe garantizar la libertad de la enseñanza y el aprendizaje y la investigación en una cátedra que está estipulada en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 31 nos dice que la participación democrática en las instituciones educativas, precisamente para estas fechas, están haciendo la participación democrática de los niños, niñas y adolescentes en sus colegios, eligiendo su personero, su líder, y lo hacen a manera de votación y los jóvenes conocen las propuestas de estos jóvenes. Proteger los derechos fundamentales para acceder a la educación, en el artículo 44 y 45, la formación integral a la vida. Garantizar la prestación del servicio público educativo gratuito en los planteles educativos no privados, sino del Estado, en su artículo 67. Vigilar e inspeccionar el acceso de permanencia y calidad de la prestación del servicio educativo en el decreto 0907 de 1996. Debemos garantizar y propender la participación de los estudiantes en lo del gobierno escolar, o sea, mesas directivas y hacer reuniones entre los mismos estudiantes. Garantizar la educación de los grupos étnicos y respetar su cultura. Más adelante vamos a ver lo de los grupos étnicos que tienen una educación, no digo diferencial, pero es diferente y que está también cuidada por algunos reglamentos en Colombia para educación. Garantizar la autonomía universitaria y financiación para el acceso a la educación superior
Eso está estipulado en el artículo 68 y artículo 69 de la Constitución Política de Colombia. La Ley 1098, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, en sus artículos, artículo 39 y artículo 40, sobre todo en el artículo 39 nos dice las obligaciones a la familia, promover la igualdad y los derechos dentro de su núcleo familiar. Cualquier tipo o forma de violencia será sancionada y son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de su hogar. En el artículo 40, la corresponsabilidad y solidaridad nos dice las organizaciones de la sociedad como empresas de comercio organizado, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro y la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. La inspección y vigilancia de esto, de la educación, están expuestas en el decreto 907 del 96 como mecanismos de administración descentralizada, pero políticamente centralizado, ejercido sobre los principios de subsidiariedad y excepcionalidad. Cada entidad territorial será certificada y es responsable de esta función de inspección y vigilancia, o sea que tienen que estar regulándolas y controlándolas. Decimos que en la Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, en su artículo primero, la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral, y esto se refiere a la formación académica profesional. En el artículo 2, la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado. Los organismos encargados de la vigilancia de la prestación de servicio de medio superior y cualquier tipo de educación. ¿Quién lo regula? El CESU, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que administra y controla la prestación del servicio, y el SNIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en la relación con el comportamiento de la cobertura y calidad de la educación superior. En las normas y mecanismos institucionales encargados de garantizar el derecho a la educación, tenemos la Ley 749 del 2002, la Ley 1295 del 2009 y la Ley 1620 del 2013 y Decretos 1286 del 2005. En la Ley 749 del 2002, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica. En el 1295 del 2009, por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y niñas en la primera infancia. Y por último, los derechos de los niños. Ahí dentro de la Ley 1295 del 2009 tenemos el artículo 2 de los derechos de los niños, empiezan desde su misma gestación. Básicamente este artículo 2 busca la justicia y la equidad en la niñez. La Ley 1620 nos dice, del 2013, por la cual se crea, no nos dice, es por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación, como lo dice ahí, para el ejercicio de los derechos humanos, la protección de estos jóvenes sin violar ninguno de sus derechos y haciendo cumplir algunos deberes de ellos. En el decreto 1286 del 2005 establecen normas para la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos y define los derechos de los padres con la educación a sus hijos. La conformación serán entre asambleas de padres y consejo de padres. El marco normativo de la institución policial habla de algunos ítems, sobre todo para la regulación de la educación policial. Entonces la relación normativa entre función policial y educación siempre se va a ver reflejada en el proyecto de educación institucional en las escuelas de formación policial, proyecto de educación educativo institucional. También vamos a ver que la policía tiene una concepción humanística de la formación, políticas académicas investigativas y de proyección social, contexto profesional del educador policial y formación de competencias, un enfoque pedagógico a la formación de los derechos humanos y por último, el PEI lo hace y está enfocado a la Dirección Nacional de Escuelas, a lo que diga la Dirección Nacional de Escuelas. En la Ley 1361 del 2009, Familia, Educación y Derecho Internacional Humanitario, consagra a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y define como los derechos de la familia y los deberes del Estado como sociedad, Estado y familia.
el triángulo o los pilares que deben fomentar la educación en los jóvenes. También tenemos las normas sobre la estructura general del sistema educativo formal. Las leyes y decretos que definen el sistema educativo formal son la Ley General de Educación 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y también tenemos la Ley 749 del 2002, la Ley 60 del 93, la 1064 del 2006, Decreto 1860 de 1994 y Decreto 1295 del 2010. Entonces son algunas normativas para la estructura general del sistema educativo formal en Colombia. La prestación del servicio educativo está organizado por niveles y grados en la educación formal preescolar. Entonces, en grados en educación formal, como son los preescolar, básica, media, educación superior, y dentro de la educación superior tenemos la técnica profesional, las tecnológicas, profesionales y de posgrado. Y también tenemos la educación especial. Empezando con la educación inicial, pues es el primer proceso dentro del niño, es el primer proceso que tiene el niño fuera del contexto familiar, es su primera interacción con los otros compañeros, con el medio ambiente, en fin. Entonces son conjunto de actividades de iniciación y a la realización que está comprendida entre los 0 y 5 años. Pero esta educación no entra en los niveles y grados de educación obligatoria que están estipulados por el Estado. ¿Cuáles son sus herramientas normativas? La Constitución Política, la Ley 1098, en el artículo 38, 39, obligaciones de la familia, obligaciones del Estado, artículos 38, 39 y 40. La Ley 115 de 1994 y la estructura del sistema educativo según la Educación Nacional o el Ministerio de Educación Nacional. También tenemos que la educación preescolar en la Ley General 115 de 1994 constituye el primer nivel del sistema del cual reconoce que está obligado que en un solo grado condicionado a la cobertura de la educación básica en los establecimientos oficiales. Este nivel de atender niños y niñas en un desarrollo integral en todos los aspectos, como biológico, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de la experiencia de socialización. Objetivos es la construcción de identidad de autonomía, crecimiento armónico y equilibrado, desarrollo de la creatividad y de la capacidad de aprendizaje. También tenemos la comunicación, la socialización con las demás personas y hábitos de comportamiento como actividades del aseo y autocuidado. La educación básica nos dice que es de carácter obligatorio y comprende niveles y grados a un currículo común, como lo dice en el artículo 23 de la Ley 115, que contempla las áreas fundamentales del conocimiento y procesos de articulación a la educación media. Objetivos específicos de la educación básica es el acceso al conocimiento científico, tecnológico y artístico de manera crítica y creativa, desarrollo de habilidades comunicativas como la lectoescritura y la expresión oral, y la formación de la ética y la moral en los niños, niñas y adolescentes, en los niños y niñas. La evolución de la estructura y funciones del sistema educativo va comprobando de una manera que evolucionan las tecnologías de la comunicación, o sea que a medida que fue avanzando el tiempo y a medida que fueron avanzando las tecnologías, pues se fue cambiando la estructura y las funciones del sistema educativo, mejorándolo, creando unos nuevos decretos, unas nuevas leyes para poder mejorar el sistema educativo y velar por los derechos y los deberes de estos estudiantes. La educación media es la culminación y consolidación y avance y profundización de los logros de la educación básica. Comprende 2 años y prepara al estudiante para el inicio de la educación del estudiante. ¿Para qué? Para la educación superior y para el trabajo. Tenemos que tiene 4 tipos de educación media: académica, técnica, normalista y articulada. Dentro de la académica tenemos que profundizar un campo específico de las ciencias. En la técnica va el desempeño laboral para continuar la educación superior.
del normalista contribuyó a la formación inicial de educadores para el nivel preescolar y ciclo de básica y primaria. Y en el articulado nos facilita el ingreso a la educación a través de la continuación de la formación técnica, la consolidación de la formación técnica. Objetivos de la educación media, pues tiene varios objetivos, pero uno de ellos, y creo que es muy importante, es profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con los intereses del educando, es lo que le interese al educando. Anteriormente, comentaban muchas personas que, sobre todo aquí en este sector del Boyacá donde yo me encuentro, que les tenían que ir a Bogotá y buscaban la carrera que les solicitaban, que estaba no la que ellos querían, sino que a la que les saliera. Entonces no estaban aprendiendo de una muy buena forma. Conocimientos avanzados de las ciencias naturales, eso es otro objetivo de la educación media. Investigación en procesos cognitivos, vinculación a programas sociales y comunitarios, fomento de la convivencia y participación en la solución de problemas sociales. Estos son los objetivos de la educación media. Pero ya pasando a la educación superior, decimos que la Ley 30.992 define la prestación del servicio educativo para el otorgamiento de títulos de nivel profesional y de posgrado. Se subdivide en dos grupos. El primer grupo confiere títulos por ciclos propedéuticos para la titulación de técnicos profesionales en el campo de la tecnología y administrativos. Y el segundo subgrupo titula profesionales y de posgrado en las diferentes ramas del saber humano. Muy bien, entonces en la Ley 749 del 2002 organiza la prestación de servicio de educación en técnica profesional, tecnológica y profesional por ciclos propedéuticos. Los diferentes niveles de formación se identifican así: educación formal, educativa no formal e informal. Que dentro de la educación formal tenemos que la educación formal entendemos aquella enseñanza reglada que se imparte de forma obligatoria en escuelas y que se obtiene una certificación. La educación no formal es aquella que tiene objetivos muy específicos, cursos cortos que se desarrollan normalmente en instituciones no necesariamente educativas, y por educación informal se entiende aquella acción que se realiza desde ámbitos cuyos no necesariamente sean didácticos y de forma no intencionada. Bien, también tenemos la educación académica media, técnica y media articulada, educación avanzada y educación por ciclos, educación de adultos y educación para el trabajo y desarrollo humano. También tenemos la etnoeducación para las etnias y educación especial. Dentro de la etnoeducación también está algo de los afros. En la Ley 1064 del 2006 se reconoce ese tipo de educación, la educación para el trabajo y el desarrollo humano. En su artículo 2 se reconoce ese tipo de educación, y en su artículo 7 de la Ley 1064 del 2006 se deberán certificar debidamente todas estas personas. Bien, los modelos de educación flexible, MEF, se utilizan para personas que son marginadas, pobres de violencia o con algún tipo de discapacidad. La etnoeducación protege la cultura y preserva sus costumbres a través de la educación y respetando los derechos humanos, como lo dice en el artículo 55 y 56, donde dice que la cultura y la lengua, tradiciones, afianzan procesos de identificación. Artículo 58 y 62 nos habla de la formación de educadores para estos grupos étnicos. Y en el artículo 62, la autoridad competente para la selección a estos educadores. No todos pueden ser educadores de estas etnias. La Cátedra Afrocolombiana, en su decreto 1122 del 98, estos lineamientos deben hacer parte del currículo de las instituciones educativas, y también deben darse a conocer dentro de las instituciones. Propósitos de este decreto es conocimiento y difusión de saberes prácticos, valores de mitos y leyendas construidos ancestralmente por comunidades negras, reconocimiento de los aportes a la historia y cultura en Colombia, educación especial, como lo dice la 115 del 94, decreto 2082 del 96 y la resolución 2560 del 2003, desde la ley general se ha venido desarrollando un proceso de reconocimiento, regulación e implementación para las condiciones adecuadas para la atención en personas de discapacidad, como lo dice en el artículo 46, 48 y 49 de la ley 115 del 94. No siendo más, eso es algo que
alcancé a leer, y pues mi conclusión rápida es que todas estas leyes y todos estos reglamentos que está utilizando el Estado y que utilizamos nosotros también para ayudar a defender a los niños, niñas y adolescentes y a los jóvenes y a nosotros mismos en la educación son muy buenos y son herramientas que debemos utilizar, que debemos darlas a conocer porque muchas personas no las tienen muy claras y no las pueden, o las tienen, las sabemos que las tenemos, pero nosotros no las damos a conocer, y doy gracias a este estudio que estoy recibiendo el día de hoy, que nosotros estamos aprendiendo estas leyes y las vamos a aplicar en nuestro ámbito laboral. Muchas gracias, señor tutor, Dios lo bendiga, y esta fue mi presentación.